Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video. Hoy, como pueden ver, tenemos una invitada especial, Lenita Canal. Le voy a estar dejando sus redes sociales en la cajita de descripción y por aquí abajo. Cuéntanos, ¿de qué va tu canal? Bueno, mi canal es de todo, pueden encontrar desde viajes hasta la vida cotidiana del cubano basada en mi provincia que es Santiago y muchas experiencias sobre una santiaguera. Aquí en La Habana también van a encontrar por allá, porque es muy diferente Santiago a La Habana, así que también van a encontrar algunos videitos por allá de ese tema. En el día de hoy andamos de turista, vamos a hacer cosas que normalmente el cubano a pie no puede hacer en su cotidianidad. Así que desde aquí, desde la Plaza de las Palomas, comenzamos este video. Y con tremendo musicón atrás. Sí, atrás la coca está caliente. Dime, ¿de qué país te vas a hacer pasar? No sé, porque como estoy morenita, dime tú, mexicana. No sé. Déjenlo abajo en los comentarios. Comenten ahí de qué país me parezco, pero cubana hoy no, porque hoy vamos a ser de turista aquí nosotros en La Habana. Vamos a comenzar, vamos. Y andamos por acá por el parque. Se nota que es sábado. Miren cómo hay turistas, caballeros. Estamos en la plaza de San Francisco de Asís, la plaza de las Palomas. Miren las palomitas por allí. Jeje. Comentarios al respecto de la conga. Dice Pichi, oye, no me había fijado, pero ya esa gente tiene más recoge dinero que sanquero. Son tres zanqueros y cuatro que recogen dinero. Morí. Andábamos comentando ahora, caballero. Ya hace rato nosotros no veíamos la plaza así llena de turistas. Ha cerrado. Ya algunos grupos se han dispersado para aquella calle. Otros vienen por acá. Pero hasta la muchacha del maní, bueno, la señora del maní, que siempre está cantando maní, que tiene tremenda voz, está vendiendo y cantidad. Escucha, 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 escucha. La música la lleva en la sangre, el ritmo perdido. Estamos en la calle Mercaderes, que es donde se escucha ahora la conga, y en toda esta parte de acá hay restaurantes, hay tiendecitas donde venden especias en plan ajo en poco, canela, etcétera. Hay también una tienda que vende flores, que ahora pasé pero no hay ninguna allá, venden flores. Está del lado acá la maqueta que está cerrada, y este es el Hotel Ambos Mundos, que adentro del hotel hay en el Hotel Ambos Mundos hace mucho tiempo se hospedaba Ernest Hemingway. Entonces la habitación donde él se hospedaba ahora mismo es un museo. ¿Cuál es el costo para entrar a este lugar? Para el turista son $5 o 5 euros, y para los cubanos son 600 pesos moneda nacional. Entonces ahí arriba hay una persona que te explica, te hace toda la historia de Ernest Hemingway y bueno, lo que era la habitación y demás. Así que si te interesa pues esta parte conocerla, pues ya sabes, recepción, pueden automáticamente el mismo día sin reservación previa venir y pues visitarlo. Ahora estamos caminando por la calle San Ignacio, que hace tan solo pocas semanas les hice un video sobre la realidad de esta calle, o sea, las dos caras que tú puedes percibir en esta calle y los contrastes. Ya estamos llegando a la plaza de la catedral. No me voy a detener en la plaza de la catedral para explicarle un poco de historia, porque ya en el canal hay un video sobre eso. Pero bueno, decirles que por acá hay restaurantes donde tú puedes sentarte a consumir. Hay personas que cambian y hasta venden cigarros. Hay muchas personas en esta esquina que se separan a cambiar dólares, euros. Así que bueno, en el mercado informal, tú sabes.
Yo estoy consciente. Sí, sí, al picho ustedes saben que lo llaman. Cambio. Cambio. Hacer, eres cubano. Si hay algo que yo debo destacar es las plazas. Están muy bonitas. Ya yo, bueno, como lo había comentado, tengo un video sobre eso, pueden irlo a ver en el canal. Pero imagínense que toda esta estructura del tiempo de España, y la verdad que se ha conservado bastante bien. Han tenido sus pequeños arreglitos y tal, pero en general, miren cómo es. Ese señor que tiene la barba, él siempre se pone en la entrada de la bodeguita del medio con un supuesto tabaco. Y ahora que lo miro de cerca, que ahorita pasó por aquí, por delante de nosotros, ese tabaco no es tabaco. Eso está entizado con ¿cómo se llama esto? Ay, yo metí en el medio y tú no me viste. Con el paradrapo. En el recorrido no puede faltar la bodeguita del medio, obviamente, para que te tomes tu mojito y escuchas la musiquita, que tampoco puede faltar. Los tragos, los mojitos cuestan 600 pesos cubanos, y en la parte de arriba también te puedes sentar para consumir comida de lo que tengas en oferta en el momento, ¿saben? Pero bueno, aquí abajo también se puede tomar su traguito, comprarse su souvenir por acá, que hay bastante. Y bueno, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Súper típico cuando venga la bodeguita en medio es escribir tu nombre en la pared o alguna frase o lo que sea. Nosotros lo hemos hecho como 2 o 3 veces adentro de la bodeguita, pero me encuentro en la parte de afuera con este cartel que dice no raspar o escribir las paredes. O sea, miren todo lo que hay escrito. O sea, me paso la ley, me la paso. Morí con esto, caballero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Escriben o no escriben? Ya que está escrito, pues vamos a escribir. De Yarey te cuesta $5, que vienen siendo 1.000 pesos en moneda nacional. Ah, mira, lo tienen en las 2 monedas, entonces eso está muy bueno. Esta calle de la bodeguita del medio se llama Empedrado. Así que nada, seguimos caminando. Yo no sé cuántas personas han venido a la imitación del Starbucks, así que obviamente en este recorrido que estamos haciendo como turistas, vinimos aquí, vamos a probar qué tal los cafés, vamos a ver los precios y se los voy a ir comentando a ustedes si verdaderamente vale la pena. Esto queda en la Loma del Ángel, esta calle aquí se llama Compostela, así que vamos a una vez a entrar. Vamos. Fíjense que todavía tienen las decoraciones por el Día de los Enamorados, así que al final vamos a ir grabando todo el recorrido de todo el lugar y al final nos vamos a sentar en la terraza. Así que vamos para allá, vamos para allá. Aquí les voy mostrando las cartas. Hay 2 cartas, esta que es de comida, mira por ejemplo,
el Golden Blue, 3.000 pesos cubanos, ropa vieja 3.000, pechuga 3.000. Se cobra el 10% del servicio. Ni contarte, porque fueron 16 horas. Una repiliña. Bueno, queremos pedir el que trae el lomito. El café, ¿no? ¿El cuál? Que viene con el nombre. Ajá, dale eso. Yo no tomo café, pero... Bueno, ya lo toma él. Bueno, pero... Cócteles inspirados en los orillas. Una de cosas. Pero Acá estamos viendo la parte de los cócteles, que mira lo original que está, se llama, esta parte dice cócteles inspirados en los orichas, café para los orichas, mel, el fuego que se quema, changó, la muerte esa, oh ya, y por ahí para allá cabeza mala, o batalá. A ver, yo vi algunos videos, pero vi algunos videos asesinos, sí, deja que camines y verás la basura. No. Bueno, ahora estamos esperando a que ya llegue el pedido que hicimos. Les voy a mostrar qué fue lo que pedimos y cuánto es la vuelta final. Pero bueno, miren aquí cómo se ve desde aquí, toda esta parte de aquí. Miren esta vista. Y aquí para la iglesia de la Loma de la Cruz. La Loma del Ángel. Ay, Dios mío, la Loma de la Cruz. Bueno, nosotros estábamos sentados acá, pero tuvimos que entrar porque el sol salió el indio, como dice el dicho. Así que nada, andamos por aquí. No se ve muy bien, Lenita, está aquí. Presente. Yo imagino a Lenita. Ella se ve mejor andando con Jenny, si se ve andando con Evidencia de que hemos venido acá. La limonada frappe para el Pichi, un desayunito americano para nuestro amigo. Bien, a ver qué tal. Estamos ahí. Y por allá Lenita también con su frappuccino. Yo te grabo, tú me grabas. Vamos a catar, vamos a probar. Ay Dios. Ya le iba ya a probarlo con la cosita esta del absorbente. Vamos a revolverlo. Si alguien quiere... ¿Está rico? Limonada frappe. Está rico. Hice bien en pedirlo de fresa, porque de chocolate con el café es muy remolinante. Fuerte. Exacto, porque tenían de vainilla, fresa y chocolate. Y lo pedí de fresa, porque el chocolate lo iba a rebornar mucho. Si es el mismo. Bueno. Está en el punto exacto. Esto es para no dormir, ¿no? La limonada está, no ya, Esto es para no dormir en 3 días. Eso está cargado. literal. Yo podría vivir eso que ves ahí. No, promedio no, promedio son... Hemos salido ya del Star Café y déjenme decirles que me gustó mucho el frappuccino, que fue lo que pedí. El pichi que había pedido, una limonada frappe, también estaba rica. Estaba en el puntico ese entre lo amargo y dulce. No, estaba
delicioso. Me encantó, me encantó, me encantó. Recuerden que hoy estamos viviendo un día como turista. Entonces, para el turismo está bastante bien los precios. Ahora, para que uno a pie, ustedes saben que estos lujos no se los puede dar todos los días. Así que nada, ahora vamos a ver Lenita qué opina, qué le pareció este lugar, y vamos a darle una puntuación del 1 al 10 para que ustedes se van de dos opiniones diferentes. Así que nada, vamos ahora a estar aquí y a ver si podemos tomar el trencito y a seguir turisteando. ¿Qué te pareció el Star Café? Mira, recuerda que somos turistas, yo soy dominicana, Sí, entonces oye, comparado, como turista. verdaderamente estaba bastante bien el precio para mí como turista. Ahora, si yo fuera cubana, puedo decir que está un poco caro para Exacto. el cubano, pero bueno, para mí me pareció un precio bastante aceptable porque como turista bastante bien, la calidad bien rica. Del 1 al 10. 9.8. 9.8. 9.8, sí, muy rico, muy rico. Muy rico, muy rico. Nada, seguimos caminando, caballero. Ahora nos encontramos en el Morro Cabaña, porque estamos en la Feria del Libro. Vamos a dar un vistacito a ver qué hay y seguimos andando. Bueno, decidimos entrar aquí al faro y déjenme decirles que para el cubano la entrada cuesta 35 pesos moneda nacional y para el turista 300 pesos. Así que vamos a ir a ver sus vistas porque desde ahí arriba Lucas te mira. Es que aquí en el piso hay unos números que tú te paras arriba de esos números y miras directamente a un lugar y te va a salir, por ejemplo, un lugar histórico o importante de aquí de La Habana. Así que ténganlo en cuenta si vienen aquí. Aquí el piche divino de que el 13, mirando por esta barra que está ahí, te sale al Capitolio. Así que está bueno. ¿Qué te pareció el Morro de La Habana? Muy bonito, pero no cansado. 118 escalones. Me hizo subir, además de que me hiciste tener que pasarme por cubana, cosa que no me... Señores, como yo una dominicana voy a tener y hacerme pasar por cubana, pero sí. Todo por la entrada, Por pagar que fuera menos. más barata. Exactamente. por pagar Dime. menos. Pero el morro bien bonito, súper lindo, y el faro ya lo que más me gustó porque tiene la vista. La vista. Se ve literalmente casi toda La Habana, súper lindo. Y comparándola con el Morro de Santiago. No, el morro de Santiago es más bonito. No me maten habaneros, pero el morro de Santiago es más bonito. ¿Qué ustedes creen? Déjenlo en los comentarios. Estamos entrando. 500 Eso tiene pesos sabor propio. la cajita esto con 2 pollos y chicharrita. Elote o maíz, mazorca de maíz. Y además que le echaron mayonesa y Siempre. sal, porque bueno, es lo único que había. ¿Cuánto? Siempre. 100 pesillos. Otro de los puntos claves si eres turista como nosotros en el día de hoy es venir aquí al Cristo Redentor. Tiene mucha historia y no se las voy a contar porque hay un video en el canal sobre eso, así que vayan a verlo. Pero bueno, las vistas espectacular. Si cogen el atardecer, especial. ¿Qué te pareció, Lenita? Me encantó. Lenita es la primera vez que... Primera vez que vengo y verdaderamente debo decir que está muy bonita y estuve escuchando la explicación que le estaban haciendo como a los turistas y verdaderamente es súper interesante la manera en sí. que la autora, ¿verdad? Quiso reflejar varias cosas de la escultura que bueno, ya no se los voy a decir porque Exacto. ahí vayan para el canal de Jenny, ahí vayan a su videito y encuentren. Pero verdaderamente es súper interesante ver cómo la muchacha, la guía, estaba explicando Sí, todo muy buena, sobre muy la buena escultura explicación. y verdaderamente fantástico. 2.0. Aquí nos hemos montado en la lanchita. Miren qué gente hay. Y para acá también.
cambiado, nos hemos puesto bonita y hemos venido a un restaurante que se llama Hama, que queda en Aguiar, en la calle Aguiar, así que es de comida japonesa y vamos a ver si recomendamos o no el lugar en el día de hoy. Por acá tenemos la carta. Bueno, se los voy a poner mejor en una foto porque aquí no se logra ver muy bien. Vamos a ver qué pedimos y ahí les estaré diciendo. Importante, la clase de cómo tomar los palitos. Por favor, explicación. No tengo la más mínima idea así. Mira, de alguna manera haciendo lo como así. Tengo que grabar ahí como nos enseñan a comer sushi porque después tengo que ver el video varias veces. No puedo. Antes de que se me olvide. Vamos a ver cómo era. No sabes. No pesco nada. Bueno, nada, que yo creo que estuvo en Colombia. Colombia. California. No, pero no es Cuba. Son good now. Just for review. Hoy éramos turistas, estábamos haciendo cosas de turistas. Estamos documentando la base ¿Qué hacen los turistas? ¿Sí? Wait, Colombia, Cuba, el chef. Más, no te va a picar. Voy. Ay, sabe malo. Sabe a pegamento. Ay, no. Ay, no. Sabe a pegamento en una libreta vieja. Te lo juro. Sí sabe a resistol. Sí. A pegamento, sí, literalmente, sí. Pero bueno. Se le ese sabor a pegamento. Por eso le quería meter la mano para probarlo. Le entregamos Eso para decirle a mi mamá. Para decirle a mi mamá, no. Que eso no tiene picante. No pica, no, pero no pica. Es como un berro. No A ver, es. te voy a decir algo. Si Una lo dejas, especia. como está muy especiado, por ejemplo, si tú te comes de They use a lot of ginger. cero, Ay, pero espérate, eso es mucho. Plástico. Como pegamento. Ya te está grabando. que no está picante. No está picante. ¿Te picó? Pica al principio, pero ya después no pica. Es que por la especia, por ejemplo, si tú por ejemplo agarras canela Está malo. y te echas mucha canela en la boca, te pica. ¿Sí? Por la especia pica mucho, pero es por eso, está súper especial, pero no es que tenga picante. Ay, no me gustó eso. ¿Por qué ponen eso? No ¿Sabe Que qué? lo quiten. Que lo quiten del menú. Taste. Spicy, ¿no? They have Roquefort cheese. El arroz frito, que esto es una opción que es para 2 personas, una ración para 2 personas. Y este es el sushi de que nosotros pedimos, que es pollo a caramel. ¿A qué? Ay, que no se me cae. Con caramelo, Eso se supone que ¿Quieres va a soya? ser. Y No, esto esto por se le aquí pone soya. es de langosta. Miren, y no se me cae. Uy, pruébalo. Ahora se ¿Crees que supone me que... este lo completo? No, tampoco, porque me va a quedar... Es que si lo mueves se te va a Es que es caer. Voy a mojarlo aquí. Mira esto. ¿Segura? Eso no es picante. Ay, espérate. Voy allá. Entonces hemos pedido de diferentes tipos de sushi para poder probarlos todos. Son 2 por persona. No, parece que estoy en una bodega. ¿Qué tiene? ¿Está rico? A ver, esto es Muy dulce. rico. El gravy que traes dulce. Bueno. ¿Qué le No, echaste? esto es dulce. Le puse ahí soya, ¿quiere? Soya sosa. Pero la soya es más salada, ¿no? No. ¿Esto está dulce? Eso es dulce. Oye, Soya más oye, dulce. oye. Sí. Que no se le cae. ¡Anda! Pasó la Espera. prueba de fuego. Espérate. Arigato. Yo te lo voy así. Se me cae ahí, no se rían, por favor. No. Ay, espérate. Córtale, Espérate. No grabes eso, Jenny, no pongas eso, Jenny. Mira. Ahora sí. A ver.
Así es más humillante. Agarra un grano de sal así como. A ver, piche. Oye, Mira, no se le caja, mira. No, eso sí. Imagínate, descendencia. Vamos nosotros a hacer el papelazo. Oh, vaya. Sí, marico. ¿Estás grabando tú? Sí. ¿Cómo se pasa la técnica? A ver. Mejoró la experiencia de la vez pasada. Los de la vez pasada, sí. Nada, a ver. Nada, que Jenny cuando Jenny a ver qué tal está. La cerveza es un toque así. ¿Sí o no? Único. Sí. Sí, entonces sí. A probar. ¿Te unes al arroz? Yo vine te llevo. Voy. Muy rico. Este es el dinamita, así que vamos a probarlo. I think you have to use Una mezcla de sabores. por Este es que eso. más saladito. Otro. an explosion of flavor. Claro. Está saladito. Está rico, pero Yes. Yes. Yeah. This is better. Yeah, it is good. This The is best one. dinamita. The best one. Ah, yeah. ¿te gusta más el de pollo? Yo le pide porquería, yo le pido porque está enamorada. Está rico. Bueno, por acá llegó el arroz Y de pepper. de melosa con marisco. ¿A qué sabe? No sabemos, vamos a averiguarlo ahora mismo. Menos se debe ser ensopado como yo lo conozco en Oriente. Le llamamos Se nota también, así, ensopado. Pues nada, que ¿Qué te pareció el sushi? ¿Va a ser tu primera vez? nada, me gustó porque fue cocinado. Fue cocinado. Nada crudo, nada que me Exacto. pudiera dar nada, pero estaba súper rico. Sí, a y mí me pedimos gustó. variedad porque pedimos varios tipos, entonces súper Sí, rico. no, lo que formamos ahí fue una comelata No, yo literal. al final yo no sé cuántas cosas probé porque pedimos el plato de todo el mundo probó el plato de todo ¿Cuál el fue el mundo. que menos te gustó? El más caro. El de la melosa, el de la, del arroz el con arroz de la melosa. melosa esa que Esa costaba a mí como tampoco 3.000 me pesos gustó. cubanos y malísimo. Malísimo, sí, sí, sí. Sí. Pero los sushi, riquísimos. Riquísimo. Riquísimos, riquísimos. Así que nada, mi gente, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal de Lenita, Pasa que te por lo ahí. dejo por allá. Activa la campanita de notificaciones. Dale like, compártelo con Malanga y su puesto de vianda. Hasta el puesto de vianda se voy aquí. Ya se fue. Lo colombiana ya se fue. Ya somos más cubanas que el café hola. Terminamos el día con, vaya, con todo arriba. Porque hasta comida japonesa y todo, Venga. vaya. ¿Qué más Final. podemos pedir? ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Que se suscriban. Que se suscriban. Así que Y suscríbanse. déjame abajo en los comentarios si has probado el sushi y si te gusta. Así que nada, los leo en los comentarios. Y ya, sin más muela, Chao. bye.